cuarta edición del Encuentro Internacional de Dramaturgia Calidrama, que este año se pregunta por la relación entre la dramaturgia y la transdisciplina. Hoy tendremos el espacio de charlar la dramaturgia con el proyecto transdisciplinar, charla ficcional con Nube Sandoval, Laura Delpic, Brian Vindas y Carlos Molano, y modera la maestra Ruth Rivas. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan en esta charla ficcional. Iniciamos con Laura Ivana Delpic Burgos. Tiene un máster en creación teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se formó como dramaturga en la Escuela Metropolitana de Artes Dramático y tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica. Recibió el premio Peter Travesí 2022 y el premio Raúl Salmón 2021 por la obra El amor del desamor. Premio Escuela de Espectadores de la Paz 2016 y premio Eduardo Avaroa 2015 por Los Rubiecitos. Publicó las obras del Polvo de las Esquinas, Los Rubiecitos y Coca-Cola con gasolina. Fue docente de dramaturgia en el CCGSM, programa de cine de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Escuela Andina de Cine. Desde 2013 gestiona talleres de escritura de manera independiente en diferentes ciudades y formatos. Su trabajo se mostró en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España y México. Actualmente es docente de la Escuela Nacional de Teatro. Maestra, bienvenida. Gracias. ¡Bravo! Buenas tardes, muchas gracias. Y a esta altura de la semana me siento parte de CARI, así que agradecerles por su presencia aquí. Y bueno, para mí, gracias Ruth por invitarme a estar acá, a toda la gente que hace posible Calidrama. Bueno, feliz de estar en este espacio compartiendo con colegas dramaturgues. Nube Sandoval, directora, actriz, dramaturga, pedagoga. En 1992 funda en Bogotá junto con Bernardo Rey el Centro de Investigaciones Teatrales CENIT, espacio donde ha dedicado su trabajo al estudio y experimentación de los principios que rigen el trabajo del actor, al desarrollo de una dramaturgia propia y a la implementación del teatro como instrumento de rehabilitación psicosocial en ámbitos de alta vulnerabilidad. Participa como actriz o directora de obras realizadas con el Teatro CENIT en festivales, congresos y encuentros teatrales en Colombia, Estados Unidos, Europa y África. Desde 1997 dirige laboratorios, seminarios y cursos de maestrías en diversas universidades e instituciones en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Suiza e Italia, entre las que se encuentran la maestría en Teatro Social y Dramaterapia del Departamento de Artes y Ciencias del Espectáculo de la Universidad de La Sapienza de Roma, el Fort Lewis, College de Durango, Colorado, Estados Unidos, el Fórum Intercultural de la Alcaldía de Roma, la Escuela Nacional de Teatro Social de Roma, la Fundación Scene Active de Ginebra, Suiza, y en los diferentes programas de formación de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Cultura de Colombia. Junto con Bernardo Rey desarrolla una labor artística teatral que funda sus raíces en el compromiso social del teatro. Siguiendo con esta premisa, crean la metodología del teatro como puente, la cual ocupará un importante lugar en toda la práctica teatral de CENIT y será objeto de estudio de varias tesis de grado de estudiantes de antropología, ciencias del espectáculo, sociología y ciencias de la comunicación de la Universidad de La Sapienza de Roma. Maestra. Realmente muy agradecida y honrada de estar acá. Gracias Ruth y todo el equipo de Calidrama. Jenny, un saludo especial, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar acá. Brian Vindas Villarreal nace en San José, Costa Rica en 1989. Aprobó con distinción la licenciatura en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y obtuvo mención honorífica, summa cum laude, en la Universidad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha transitado por los espacios de la actuación, dirección escénica, intervención del espacio público, danza contemporánea, fotografía documental, guión cinematográfico, fotoarte collage, instalación, gestión cultural, edición y compilación editorial, diseño gráfico, dramaturgia e investigación académica en artes. Ganador de premios, reconocimientos y residencias en donde sobresale el Premio Nacional Aquiles
Leo J. Echeverría en 2016 y 2019 en la categoría de dramaturgia. Dramaturgia inédita del Teatro Nacional de Costa Rica en el 2016 y 2019. Festival Cimientos y IATI, Teatro de Nueva York 2021. Y el quinto Premio Internacional Dramaturgia Invasora de 2021 en España. Finalmente, debido al mérito de sus investigaciones, así como la pertinencia de estas y su proyección dramatúrgica, ha logrado que su trabajo llegue a países como Costa Rica, México, Panamá, El Salvador, Guatemala, Brasil, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Francia, Chile y España. Yo también quiero agradecer profundamente la invitación a Ruth, a todo el equipo de Caligrama, que siempre me había preguntado qué es el Caligrama, y solamente al llegar acá y al vivirlo con ustedes uno puede entenderlo. De verdad es un grupo increíble, es un evento muy especial y es hermoso. Muchas gracias. Carlos Alberto Molano Monsalve, licenciado en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas, magíster en Educación, candidato a doctor en Pensamiento Complejo, docente del Departamento en Artes Escénicas de la Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Caldas, de las áreas de actuación, voz escénica y escritura dramática, director de la agrupación escénico-musical Experimental 5, coordina el semillero de prácticas pedagógicas de las artes escénicas, director del taller permanente de dramaturgia ante la red de escrituras creativas Relata del Ministerio de Cultura, compilador de la colección dramatúrgica La Pluma de Tespis, coordinador de la nueva Red Nacional de Dramaturgia y Guión Audiovisual. Ha participado con el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social, CEDAT, y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE, en temas de arte, reconciliación y paz. Actualmente es el coordinador del equipo de Artes, Culturas y Comunicaciones del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios de Colombia Científica. Bueno, voy a repetir lo que ellos han dicho. Muchísimas gracias, y particularmente a Rudo, que nos conspiramos este viaje desde el año pasado y se me estaba cruzando otro evento. Y afortunadamente logramos concretar que estuviese a partir de hoy, solo hasta hoy comencé con el taller y hasta el sábado, pero a todas, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahorita, que ha sido todo un misterio. Esperemos que podamos desarrollarlo a la lectura. Muchas gracias. Ruth Rivas Franco, dramaturga, doctora en Pensamiento Complejo, magíster en Estudios Avanzados de Teatro, especialista en dramaturgia, licenciada en literatura. En la actualidad se desempeña como docente y coordinadora del Grupo de Investigación en Dramaturgia Cali, Tejidos sin Agujas, de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes Cali. Entre sus publicaciones se encuentran Estrellas Rojas en el Cielo, 2021, obra de teatro en dramaturgia en clave femenina, antología de teatro breve latinoamericano, Veneranda, 2020, obra de teatro en antología caleña, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT, La Tierra Roja, 2020, obra de teatro en antología de teatro breve colombiano, tomo 3, Anita Castro, 2016, cuento monologado, revista Juana Ficción, El canto del pájaro Huaco, 2014, obra de teatro, Memorias de una escurridiza en la antología de La Vuelta a la Manzana, 2013, La Mala Muerte, 2012, obra de teatro, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT, Amputaciones en Rompimiento, El Silencio, antología de escritoras jóvenes colombianas, 2002, editorial Planeta. Maestra, tienes la palabra. Vamos a hacer una dinámica totalmente distinta a como lo hemos visto siempre en el Caligrama. Vamos a construir entre todos una charla ficcional. Vamos a tener como una gran participación de ustedes como público, quizás van a participar más que los maestros. Vamos a ver cómo va a salir este rollo. Primero quisiera contarles que ayer estuvimos con las charlas, las ponencias que participaron en la convocatoria. Fue realmente un evento maravilloso. Les confieso que cuando decidimos que el tema de este caligrama iba a ser lo transdisciplinar, la relación entre la transdisciplina y la dramaturgia, pensé que iba a ser muy similar al último caligrama que había sido
expandidas. Pero ayer en las ponencias, pues bueno, me di cuenta que no, que de pronto en ese otro calidrama de las dramaturgias expandidas había mucho la pregunta por la forma, pero desde lo transdisciplinar, y eso es como lo que me parece que empieza a surgir, que es bonito y que hay que, digamos, evidenciarlo, se empieza a configurar lo transdisciplinar no solamente como el tránsito entre las disciplinas, sino que ese tránsito entre lo que nos hace humanos, las creencias, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras pulsiones, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras culpas. Creo que también lo transmedial que apareció ayer era un poco también ese asunto, ¿no? Cómo poder sacar de dentro eso que tenemos, ¿no? Entonces me parece que lo transdisciplinar sí está como muy en la clave que nos plantea Basarab Nicolescu, que tiene que ser transcultural. También Peter Brook lo trabaja así, tiene que admitir también esos otros saberes que no están en lo académico, sino que están quizás en nuestro inconsciente, en nuestro ADN cultural, en las comunidades que hacen parte de nuestro territorio y que de pronto nosotros creemos que son muy lejanas, pero resulta que no, que hay quizás unos vasos comunicantes que están por allí. Entonces, en esta charla ficcional vamos a retomar un poco, como su nombre lo indica, es una charla que va a utilizar la ficción. Vamos a inventarnos algo que no existe, y a través de ese algo que no existe, que vamos a crear en el mundo, hoy, aquí, con ustedes, pues vamos a conocer cuáles son las metodologías, las apuestas, los intereses de los maestros que nos están acompañando aquí. Y para hacer esta charla ficcional vamos a recordar un poco algunos elementos que estaban en el mensaje del Día del Teatro y en el mundo en que vivimos hoy, que es un mundo pues bastante caótico, lleno de guerras, de radicalismos. Está el asunto del medio ambiente, está el asunto también, digamos, de todos estos movimientos políticos que están sacudiendo los países, como la depredación cultural, el hambre, la falta de agua, ¿cierto? Los incendios en la Amazonía. Realmente casi que estamos como en una especie de apocalipsis. De alguna manera, ese mensaje del Día del Teatro nos planteaba ese mundo un poco caótico, un poco muy caótico, y nos invitaba como artistas, como creadores también a hacerle frente de otra manera, ¿no? A ese mundo. Quizás ella buscaba conectarnos en eso humano, ¿no? Como en lo transhumano. Y también vamos a recurrir a esto de lo que hablábamos ayer, aunque nos presentaba una de las ponentes, que era Lina Ramírez, sobre la importancia de volver a poner en el centro la imaginación como un recurso para ser resilientes, pero también un recurso para hacer memoria, para reencontrarnos con eso que no conocemos, que no creemos que está dentro de nosotros, pero que sí está. Y vamos a dar entonces las premisas de este juego que vamos a hacer entre todos. Los asistentes del semillero tienen unos papelitos y ellos les van a pasar a ustedes, a cada uno de ustedes, el papelito. En los papelitos hay apuntada una palabra. Algunos tienen tema, entonces el tema es como eso, ese problema que queremos trabajar a través de un proyecto transdisciplinar de investigación-creación. El tema, el problema, la situación, como lo quieran llamar. Otros papelitos tienen la palabra año. Y cuando les toque el año, pues solamente se valen años del 2025 hacia arriba, en el futuro. Y el otro papelito tiene la palabra población. Bueno, pues ¿con qué población vamos a trabajar este proyecto transdisciplinar? Puede ser cualquier población y es individual. Cada uno, desde su universo, va a poner la población que quiera, la comunidad que quiera. Y hay unos papelitos que están vacíos.
esos todavía no se van a escribir. ¿Estamos claros en las premisas? Entonces vamos a ver cuál es la suerte que tienen los maestros para crear este proyecto. Vale, vamos a ver cuál es el proyecto transdisciplinar que vamos a crear. ¿Qué tema va a trabajar? Sobre el pasado, salva el futuro. ¡Wow! ¿En qué año? 2027. 2027. ¿Y qué población? Monjas. Ok, muy bien. Bueno, pues no crean que su participación terminó allí. Entonces esto está todavía muy en el aire. Sabemos que tenemos que hacer un proyecto de investigación-creación transdisciplinar con la población de unas monjas, me imagino, de una orden religiosa, de un convento, no sé dónde estarán ubicadas, en el año 2027. Y nuestro problema es solo el pasado salva el futuro. Solo el pasado salva. Pero como todavía necesitamos un poquito más de datos, ¿cierto? Sí, necesitamos más datos, así hay que ponerle un poquito más de carne. Tenemos que ver a las monjas, tenemos que ver el sitio donde están, tenemos que ver por qué ese problema, por qué el asunto del pasado salva el futuro, por qué es importante para esa población en el 2027. Y eso también nos van a ayudar ustedes a construirlo. Entonces ese sí lo vamos a hacer como ustedes han jugado un cadáver exquisito. Yo la conozco como una metodología que le gustaba mucho a los surrealistas, ¿no? Por ende a mí me gusta mucho. Y pues consiste en que, me imagino que en esos papelitos cada quien va a escribir algo, ¿no? Que le genere lo que está allí, lo que se ha nombrado o lo que sientan en el momento. Van a escribir y en algún momento los vamos a unir a ver qué sale de esa unión, Lo ¿no? que pasa es que no lo vamos a hacer en papelitos, lo vamos a hacer a través de la oralidad. Entonces, así de una manera muy práctica. Vamos a arrancar por aquí y vamos a seguir así, construyendo ese contexto de las monjas. Eso es lo que necesitamos saber. Tenemos que tener elementos para poder saber realmente cómo es la población, cómo es ese 2027, en qué lugar están, porque pues no será lo mismo las monjas del convento pues de aquí arribita a las monjas misioneras del África, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a precisar todas esas cosas. ¿Qué nos va a pedir esta actividad? Una escucha muy activa de lo que el compañero está proponiendo, ¿vale? Mujeres de un convento adoctrinando mentes. Estas monjas son las mujeres de un convento que están adoctrinando mentes, pero ellas son parte de una orden alterna al cristianismo donde mezclan los principios del Kung Fu. Son unas monjas que guardan un secreto con respecto al Kung Fu, que creen que es algo muy viejo y creen que puede cambiar el mundo si se da a conocer a todo el resto de las personas. Ellas lo hacen, pero tienen un propósito más allá, que es, lo están ocultando, pero porque atrás de eso viene como un movimiento político que les presiona para hacer eso. Entonces, como es un movimiento político, todo este adoctrinamiento que dicen los compañeros, van a empezar a hacer talleres de dramaturgia dentro del convento. Y para convencer a las personas, antes de eso, relacionado con el Kung Fu, empieza por un ejercicio de aeróbicos para la ciudad de Cali. Antes de pasar al lenguaje escrito, hacen un lenguaje corporal para hacer una recuperación de estas memorias que tienen escondidas, pero tienen que buscar la manera de metaforizar esto porque todavía sigue siendo un secreto. Las monjas para ese año son las únicas mujeres que pueden amamantar, porque el aire se ha vuelto tóxico, entonces las otras mujeres no pueden, pues no les sale leche, así que las monjas son las únicas
pero sí pueden, las mujeres sí pueden procrear, pero no pueden amamantar. Las monjas serían las únicas. Aparte de que son las únicas que pueden amamantar, están recibiendo muchas amenazas porque pues como guardan un secreto y a nivel político es muy pesado, las quieren controlar. Tema muy complejo. Claro, pues tienen un secreto que están guardando, lo están guardando porque hay un contexto político que las obliga a guardar ese secreto. Ese secreto tiene que ver con algo milenario del Kung Fu, que a lo mejor está relacionado con el hecho de que sean las únicas mujeres que en el 2027 pueden amamantar en Cali. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros queridos invitados. Ustedes han sido seleccionados por, vamos a decir, la UNESCO para afrontar este problema con un proyecto transdisciplinario de investigación-creación. Por ahí nos dieron además elementos que eran sobre o desde la dramaturgia, que ellas tenían que hacer como una recuperación desde la memoria. Y bueno, ¿qué se les ocurre? En primera instancia, pueden seguir, digamos, la idea del otro. Es decir, a Brian le gusta la idea que propone Carlos, él la puede seguir y robustecer, o puede proponer otra cosa totalmente distinta también. Si se proponen cosas totalmente distintas, digamos hay 2 propuestas, 3, 4, será el público el que diga no, vámonos por esta. Si finalmente se construye una entre los 4, pues seguimos con esa, ¿vale? UNESCO. Ok. UNESCO va a haber dólares, me acabas de decir, entonces va a haber más motivación para hacer el trabajo. Obviamente cuando hablamos de que el pasado va a rescatar el futuro, pues hay que ir hacia las tradiciones, ¿sí? Y las tradiciones como un saber que es un legado y que en este momento, 2027, la academia, las academias, ¿sí?, están comenzando a hacer un tránsito hacia lo transdisciplinar, comprendiendo que la realidad es compleja y por lo tanto el saber disciplinar comienza a perder hegemonía. ¿Sí? Y estamos en las universidades haciendo un tránsito hacia incluso entender que transdisciplinar todavía es reducido. ¿Sí? Porque se refiere a que las disciplinas están hermanando las disciplinas en un momento, en 2023, digamos que todavía era el boom, pero muy rápidamente se entendió que la disciplina todavía era reduccionista, ¿sí? Que el campo disciplinar todavía era muy corto y que podríamos hablar de los transsaberes, ¿sí? De una academia que comienza a comprender que la realidad está por fuera de los muros de las universidades y que hay unos saberes que no están reconocidos, que no hacen parte de la ciencia oficial y que son los que pueden salvar el mundo y que tienen que ver con ese secreto milenario que es algo que está asociado a lo nutricio. Y eso nutricio tiene que ver con lo femenino. Lo femenino que está en estas mujeres que se han recogido como congregación y que mantienen un secreto, pero ese secreto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que hace rato se viene hablando incluso en la ficción, que tiene que ver con el sagrado femenino. Y cómo la humanidad, al conectarse nuevamente con eso, puede conectarse con la naturaleza también y derrumbar el sistema, porque ese sistema que es el capitalismo está anclado a una economía de consumo, una economía extractivista, y lo que estas mujeres dan a los nuevos niños que están naciendo cuando los nutren con su seno, porque ellas son unas nodrizas, le están dando la sabiduría
de ese sagrado femenino que ingresa, no importa el sexo biológico de esos niños que están amamantando, esos niños son el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para permitir, para intervenir esto? Necesitamos que las comunidades pongan a sus niños en esos senos nutricios y vayan allá. ¿Cómo puede haber? Hablamos de investigación, ¿cierto? Bueno, yo abandoné un poco la investigación-creación y más hacia la investigación-acción, creación artística, ¿sí? Que es un campo que obviamente hermana las ciencias sociales y las artes. Entonces, en este proceso de investigación-acción, el compromiso es de todas las comunidades, de todos los seres humanos, porque lo que permite esa leche de estas nodrizas es una transformación de la conciencia. Y para ello hay que trabajar en la conciencia de la importancia de retomar eso que estaba en el pasado y que conocen. Esto lo heredaron no solo del Kung Fu, sino que allí también hay una tradición de los pueblos originarios que tiene que ver con Madre Tierra, ¿no? Entonces, cuando las personas todavía quieren aferrarse al sistema y al capitalismo y a la posesión y a lo que consiguieron, tenemos que entrar a decirles: esto es de todos. Las riquezas son de todos. El mundo es de todos. Los recursos no son recursos, son patrimonio y son de todos. Entonces, es una tarea titánica y hay que recoger gente, no solo en Cali, en Bellas Artes, sino muchos artistas. Pero ese proceso es más de... Ese proceso es más que formación, también hay investigación, acción, formación, que tiene que ver con ese ejército de personas que necesitamos que lleven el arte a todas las comunidades para que ellos hagan conciencia y se dejen llevar por esta nueva conciencia que es la que nos conecta con nuestro sagrado femenino. Y específicamente en este caso, a mí me gustaría como visitar este espacio donde viven las monjas, primero hacer como un scouting para ver ese lugar donde habitan, cómo conviven, cuál es el ecosistema que han construido, cuáles son los rituales y las maneras que han desarrollado, porque hay una razón del por qué se han aislado, o por qué tienen un secreto, o por qué sí pueden amamantar, pero no es algo que tenga que resolverse en ese primer momento, sino más bien el buscar la posibilidad de compartir ese espacio, de que dejen entrar, de que quieran poco a poco generar una convivencia. Y creo que una vez adentro preguntarnos por qué es problemático que no se puedan amamantar en el 2027 si todavía en el 2023 se resuelve desde otros lugares, y también porque es tan emblemático que ellas sí puedan amamantar en el 2027 en Cali. Son dos elementos que para mí son importantes, pero también fundamental el secreto que tienen. Y cuando entramos a hacer ese scouting, ese compartir, no es a robarnos el secreto, sino más bien a ser parte de, a convivir con ellas, y si tiene que quedarse ahí, si tiene que ser un secreto que nada más puedan ellas manejar, me parece también muy bien. No sé por qué tendríamos que alterar todo para poderle dar leche al mundo, a los niños, sino más bien como respetar desde ese lugar, respetar sus voces, y sí encontrar una manera de cómo manifestar, o cómo decir, o cómo plasmar eso que ellas quieren ocultar sin decirlo, ¿sí? Manteniendo como ese ecosistema, ese lugar y esos rituales, esa posibilidad protegida, pero sí tienen algo que decir.
y si tienen algo, una problemática que está ahí. Entonces creo que para mí sería como eso lo más importante, y no me interesaría como darle la leche al mundo, sino ese ecosistema que está ahí se mantuvo por alguna razón, y que me parece interesante la pregunta y no saber la respuesta hasta llegar. Yo tengo una duda de forma. Y es todo esto que se planteó, ¿es el contexto en el cual se va a crear la investigación-creación o es el tema de la investigación? Es el contexto. Ok. Sí, yo creo que la premisa inicial me parece fundamental, y es esa que el pasado salvará el futuro, ¿no? Y me remonto, digamos, a esos, como a las prácticas, ¿no?, que hacen que las congregaciones con el tiempo se definan como tales, y bueno, por ahí hay un dato interesante, ¿no?, que está relacionado con la práctica y en ese sentido con el cuerpo, que es el tema del Kung Fu. Y con respecto a eso, entonces ya como en cómo abordar de pronto con estas temáticas y cómo empezar a darle un cuerpo y una voz en cuanto a creación, ¿no?, en cuanto llámese puesta en escena, llámese performance, llámese happening, llámese lo que sea que va a resultar de esto. Empezaría trabajándolo desde, por ejemplo, esos cantos antiguos que cantaban en los viejos conventos por allá del año 1000, o esos gregorianos y esas cosas que tenían que ver con espacios donde la voz tenía una resonancia particular, y que de alguna manera están ligados a la tierra y a la espiritualidad, pero a la tierra en el sentido en que la voz y su fisicidad también tiene una cosa concreta en el momento en que retumba en el espacio y crea los ecos, y cómo ese eco y cómo esas resonancias pueden empezar a generar unos cantos, ¿no?, que empiezan a hablar de esos temas, ¿no?, y a conectar lo terrenal con lo espiritual, y cómo ese Kung Fu hecho por mujeres que han decidido encerrarse, ¿no?, y que tienen pues supuestamente una cosa más de conexión más con lo espiritual, eso las vuelve terrenas, pues las vuelve ligadas a la práctica, al sudor, al trabajar el cuerpo, y se crea a partir de ahí una especie de danza, ¿no?, algo que conecta de nuevo eso, el cuerpo y la voz y el canto y la danza, como eso que en el 2027 se ha empezado cada vez más, ¿no? Ya lo empezamos a ver, ya todo está digitalizado, ya todo es virtual, cada vez esto va a tener una aceleración, porque tal vez va a venir otra pandemia que nos va a encerrar y que nos va a obligar a esa cosa virtual, y entonces estamos cada vez olvidando más nuestro cuerpo y nuestras voces y el contacto, y esta necesidad de la leche de estas mujeres empieza a transmitirse ese mensaje a través de unos cantos que tutum, tum, tum. Bueno, lo que ustedes no saben en realidad es que esta situación de las monjas en 2027 ha empezado a pasar en 2025. Y entonces, este poder que saben que tienen las monjas ha aparecido, podría decirse primero de la nada, hasta que se investiga que una de ellas es la cual, después de un retiro de Kung Fu, porque como saben estas monjas no son católicas, son panteístas en realidad y vienen como formándose espiritualmente con muchas religiones. Entonces lo que llega a pasar es que una de ellas empieza a sentir algo en el cuerpo, pero bueno, es súper loco porque en realidad se acercan, ¿cómo lo explico? Porque estas mujeres empiezan a tener este superpoder en tanto y en cuanto otras mujeres madres que acaban de ser madres se acercan a ellas con esta dificultad. No saben por qué se acercan a ellas,
Pero esto empieza a generar, o sea, esta dificultad de las madres de no poder amamantar empieza a generar problemas de pareja, problemas en los permisos de trabajo. Cuando, no sé si aquí en Colombia igual cuando una es madre tiene como un horario diferente para amamantar, entonces los padres, jefes, parejas empiezan a pensar que las mujeres les mienten. Entonces empieza a generarse un problema súper fuerte y es ahí donde aparece este movimiento político que está respaldado por los estados de nuestra región. Entonces el proyecto que queremos desarrollar es cómo hacer para que estas mujeres que saben amamantar y las que no se puedan conectar sin tener problemas de persecución. Y nosotras tenemos que ver, perdón, es que he tomado notas, escuchando a mis compañeros, compañeras, porque de lo contrario se genera como un mercado negro de la leche y eso afecta a todas las economías de la región. Entonces no pagan impuestos, son perseguidas porque esa leche empieza a valer mucho más. Y lo más loco de todo esto es que esta forma de amamantar enoja más porque no responde a ninguna ley del mercado, no es oferta y demanda, hay una conexión como mucho más allá superior. Entonces el proyecto que vamos a desarrollar tiene que ver en cómo conectar a las mujeres que no pueden amamantar con este grupo de monjas sin tener problemas en los países de donde venimos. Entonces vamos a hacer un grupo de amamantamiento en Colombia, con sede en Manizales y Cali, o sea, las mujeres de Cali van a viajar a esos lugares, van a ir a Costa Rica, van a pasar a Bolivia, y lo más terrible, o sea, el problema más grande que podemos tener es que no sabemos por qué amamantar puede pasar o puede dejar de pasar. Entonces tenemos que hacer una investigación también de las condiciones físicas, biológicas, de todos los lugares donde va a ocurrir esto. Es tratar de reproducir los cantos que decía Nube en todas estas regiones, pero combinándolas con los cantos de cada región a la que iban. Entonces tienen que encontrar una persona originaria de esas comunidades que pueda enseñarles o compartir el canto que tienen con el que ellas se atraen. Entonces, se vuelve un problema geopolítico, no solo cultural, como podrán ver. Creo que un poco esto que acabamos de escuchar, y me dirán ustedes que han trabajado con comunidades también y que han estado involucrados en estos proyectos transdisciplinares, si precisamente esto no es lo que pasa. Ante un contexto hay unas visiones, hay unas propuestas distintas que se pueden nutrir o que pueden decir, no, esto sí. No sé qué dice el público. A mí me queda difícil. Yo no podría decir, vamos a hacerlo de esta manera, pero sí hay algo que me parece que es muy interesante, que es el asunto de lo cifrado. Como hablaba un poco ayer Mateo en ese asunto del mensaje cifrado, ¿no? Como este asunto de revelar a los otros ese secreto es un asunto hermético, cifrado, como que no todos los oídos pueden escucharlo o no todos los oídos están listos para escucharlo, ¿no? Como una cosa así. ¿Lo van viendo claro? ¿Quién lo va viendo claro? Por ahora vamos en que hay unas prácticas corporales que tienen que ver con lo ancestral de esas comunidades, pero también hay ese compartir que también me parece fundamental en estos trabajos, ¿no? Que es precisamente no llegar con la imposición a decir yo tengo todo el saber, yo vengo a traerte mi canto, sino ¿cuál es tu canto? De pronto en tu canto también está eso que está en el mío, pero está cifrado de una manera distinta. Entonces eso, bueno, hay unas prácticas corporales, hay unos cantos, hay unos asuntos de los ecos, hay un compartir que va más allá o que atraviesa los cuerpos, ¿no? No sé si
Bueno, es que esto nos pone como en un panorama bien particular, porque si es la UNESCO o cualquier entidad que tiene los recursos, pues obviamente hacer gestión para esos recursos requiere regularmente de que uno tenga un proyecto y que tenga un proyecto claro. Y eso se aleja totalmente de lo transdisciplinario. ¿Sí? O sea, comencemos por ahí. Uno, cuando cambia el chip y le da la vuelta totalmente, cuando entiende que siendo la realidad compleja, uno no puede seguir utilizando metodologías que son metodologías que hemos venido utilizando tradicionalmente y que tienen un enfoque reduccionista totalmente, ¿sí? Que están ancladas en los campos disciplinares y que obedecen a unas lógicas y a unos paradigmas que se alejan de la complejidad. Entonces, no es posible escribir un proyecto, ¿sí?, para incidir sobre la realidad compleja cuando lo primero que uno tiene que acoger es la incertidumbre. Yo les decía esta mañana, este micrófono está cambiando. Ah, ok, es mi registro. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, bueno, no traigo un taller. O sea, yo no he preparado nada. El taller va a suceder, ¿sí? Y va a suceder porque aquí hay un grupo de personas que tienen unos intereses y que, como está conformado y como quienes somos, hace que el taller suceda. Entonces, difícilmente uno puede escribir un proyecto ya desde esta otra lógica. Sería absolutamente positivista. Entonces, difícilmente vamos a conseguir recursos. A no ser que, como ya hicimos con Colombia Científica, uno le juegue maturranga a todo el proceso, consigan todos los recursos, gane la convocatoria, te entreguen todos los millones y después tú hagas las cosas como deben ser. ¿Sí? ¿Y cómo deben ser? Con las lógicas propias de esas realidades y de esos contextos. Porque los que saben, los que tienen las problemáticas son las comunidades y por lo tanto quienes saben cómo salir de allí son ellos. Porque nosotros desde la academia, cuando llegamos a esos contextos, tenemos que ser unos posibilitadores y no tenemos las verdades que permitan que nosotros lleguemos a transformar esas realidades. Siempre hemos sido un poco extractivistas, nos hemos a veces aprovechado, ¿sí? Planteamos proyectos para que salgan los recursos porque son con tal o cual población y eso es lo que ha pasado y las comunidades están cansadas de eso, ya saben, ven chalecos y huyen, ¿sí? No queremos más chalecos, entonces difícilmente te abren el espacio y tú tienes que llegar allí, como le decía el taller esta mañana, a armonizar, es decir, a encontrar la sintonía con ellos, conviviendo en sus espacios, para que ellos no solo te abran los ojos a su realidad, sino que todos los efectos, todo el efecto antrópico de sus sistemas de producción, todas las afectaciones que se dan desde la condición humana y las conflictividades propias de la condición humana, permitan que uno les ayude a transitar hacia las soluciones que vienen de ellos también. Hay cosas, en un evento de hace 15 días planteaba el moderador, hablaba de lo fijo, de lo que fluye y lo que es fijo. No hay nada fijo, todo es impermanente, ¿sí? Pero hay cosas que parece que no se movieran. Por ejemplo, las realidades sobre las desigualdades sociales, eso parece que hay cambios muy pequeños que requieren décadas, porque son décadas de abandono también del Estado, por ejemplo. Entonces las desigualdades están enquistadas desde hace mucho tiempo en los grupos sociales, en las comunidades, en los territorios. Pero que sí se puede mover y se puede transformar prontamente la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno
familiar, social, cultural, natural. Y ahí es donde podemos tener alguna incidencia. Y es cuando necesitamos de metodologías que sean complejas. Y ahí es cuando tenemos que llegar a construir esas metodologías. Son co-construidas, así como vamos a hacer co-creación, las metodologías deben ser construidas con ellos. Y cuando falta una persona en un momento de ese proceso, ese día en particular va a ocurrir otra cosa distinta. Siempre va a ser dinámico. Siempre hay que abrirse a la posibilidad de escuchar para comprender, pero sobre todo hay que meterse en las prácticas de ellos, comer lo que ellos comen, ritualizar lo que ellos ritualizan, convivir para darse cuenta cómo sufren, cómo sufren ese fenómeno o cómo lo vivencian más bien. Y dentro de sus lógicas, ellos saben cuáles son las posibles vías de transformación, pero requieren de que nosotros les ayudemos a unirse, porque estas transformaciones solo son posibles en colectivo. Claro, otra cosa que también, por eso lo del scouting es, ahora escuchándote y retomando lo del principio, es que eso puede ser una problemática para nosotros, que no se puede montar, pero lo tienen resuelto. Y no, es complejo llegar y saquear esta comunidad, este espacio, este lugar de monjas para solucionar los problemas que ya nosotros hemos cagado. Entonces, volvemos a colonizar, volver a apropiarnos, a volver a saquear para intentar sacar el agua, sacar la leche, sacar lo que necesitamos, si incluso no conciben esa problemática, si tienen otras cosas. Entonces, la convivencia desde el estar, desde el ver, desde el entender cuáles son las problemáticas más bien que esta población tiene, terminan siendo para mí mucho más interesantes y de pronto gestionar, ahora que se hablaba de este concepto de semillero, de puente, de transdisciplina, de el poder hacer la traducción más bien para el mundo de lo que está ocurriendo, ¿sí? No traducir lo que sucede ahí, lo que ocurre en el mundo, traducir lo que sucede en los pueblos originarios a la academia y demostrar y comprobar desde el conocimiento que ahí también ocurren cosas muy valiosas y que también es válido y que es genuino y que hay un conocimiento y que hay una profundidad y que más bien de este lado es donde hay que hacer la traducción y no el saqueo, no el ok, necesitamos leche, necesitamos agua, necesitamos esto, entramos, sacamos, abandonamos, quedan ahí, resolvemos, se agota y es un ciclo y es seguir perpetuando y entender también que si al final se quiere hacer una escenificación, una pieza, un producto, un elemento artístico que hay que presentarle al Banco Mundial, a la UNESCO, entenderle que también se concibe desde adentro y que lo que se presenta, justo lo decía el maestro en la mañana con unas frutas que no se quiso comer la piña, que lo que se presenta también es muy válido y que eso tenemos nosotros entonces que traducirlo para que lo respeten y para que entiendan que eso también es muy válido y es tan válido como un artículo científico y como otros elementos. Entonces el poder ser ese puente, el poder, esa transdisciplina, esa traducción, ese elemento es fundamental. Yo tengo una propuesta y es que a partir de todo eso que acaban de decir, que es como la base, es como los pilares fundamentales, como como la esencia de todo el proyecto, digamos, la sustancia. Finalmente entonces lo que pasa es que se va a crear con la transmedia y desde muchas distintas maneras de crear contenidos. Ayer hablábamos de la memeturgia, hablábamos de distintos los chats, todo eso. Se va a crear colectivamente, porque finalmente el problema ¿cuál es? Volver a saber, que la humanidad vuelva a saber cómo es que se produce la leche,
¿Cómo se genera ese proceso para que las mujeres del mundo puedan volver a amamantar a sus hijos? ¿No? Como que al menos yo lo reduzco a eso, no sé si es muy reductivo, pero pues me parece el problemazo. Entonces me imagino, ¿ustedes han visto un seno por dentro? Que es como una flor, que es como un árbol lleno de vasos que se conectan entre sí, que parece casi algo del reino vegetal, ¿no? Casi. Entonces me imagino como esta estructura en la transmedia que todo el planeta lo va a alimentar y todo el planeta va a crear contenidos a través de volver a conocer esos cantos, y que esos cantos que cantaban estas mujeres panteístas que se encerraban en esos lugares a tramitar su conocimiento a través de esas canciones y de esas prácticas. Entonces eso empieza a dispararse por todo el mundo a través de esta cosa que en la transmedia se crea, y que colectivamente hay una plataforma global donde colectivamente se va a construir esa gran teta universal de conocimiento, la teta universal pero se crea colectivamente y es un conocimiento compartido, ¿eh? Pero es diferente al gran ojo del gran hermano, ahora es la teta universal. Hermoso. La teta universal, los últimos días de la teta universal. No, estoy de acuerdo con lo que dicen, igual coincido, no hay que buscar fondos así, de esa forma. Y por lo mismo, este proyecto yo creo que se sustenta por fuera de lo que conocemos, UNESCO, Banco Mundial, yo creo que no entran acá. Y claro, sale totalmente, porque aparte es algo que se ramifica como está diciendo Nube, o sea, como en esas ramificaciones que puede tener el seno materno. De la misma manera esto pasa por debajo, no es algo que se ve en la superficie, y es un conocimiento que va de comunidad en comunidad. Por eso la dificultad de poder mover a estas mujeres sin que el Banco Mundial o la UNESCO o los estados se metan en medio y quieren capitalizar esto. Entonces, por mi parte veo que sí, este es un saber humano propio de esas comunidades, ¿no? O sea, no creo que se esté yendo a extraer algo más que leche, ¿no? En todo caso, creo que sí, o sea, la idea es poder, sí, a través de lo transmedial y a través de la presencia de estas mujeres, recuperar este conocimiento sobre cómo volver a amamantar a la humanidad. Obviamente no van a ser todas las mujeres, ¿no? O sea, van a ser solo aquellas que puedan repetir esos cantos. Y algo que había olvidado mencionar es que en este retiro universal, perdón, ese retiro espiritual, la teta es universal, sí, lo siento, disculpa. ¿Cómo llegan a este conocimiento? Lo poco que sabemos es la repetición de ciertos movimientos de Kung Fu en forma de partitura, haciendo esos cantos, es lo que lleva a estas mujeres a ir más allá de su conciencia. No sabemos cómo todavía, y es lo que queremos investigar en este proyecto, pero vemos que tiene ciertos elementos de las artes escénicas, tal vez de lo performático, tal vez una modificación en el uso de la tecnología, entendiendo la tecnología como la transformación de la naturaleza. No solamente lo transmedial, que sí nos va a servir, pero pensando en cómo nuestros pueblos han ido desarrollando ese entender la naturaleza en movimiento, porque ningún organismo se queda siendo como es, ¿no? Es como que siempre se transforma, hay una transformación constante. Entonces, nuestro proyecto se centra en eso. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, entonces ahora vamos a pensar que nuestro proyecto de la teta universal, que empieza en 2027 para tratar una problemática que comienza en el 2023, pues logró sobrevivir en el tiempo, y llevamos más o menos unos 2 o 3 años trabajando con la comunidad. Ahora cada uno nos va a contar una anécdota en la que ustedes se conmovieron en ese trabajo con la comunidad. Una anécdota, algo que pasó con esas monjas, con una monja,
con una madre que llegó, no sé, una anécdota, o cuando fueron y le dijeron al hombre, ya no queremos más tu dinero, la dignidad, no sé. Algo que ustedes digan, oh, me conmoví, porque hay algo muy interesante en los proyectos transdisciplinares y es que pues el que primero se transforma quizás es el mismo que va a proponer, ¿no? Es el mismo que va y que con esa realidad y que con ese convivio que tiene con la comunidad empieza como a desestructurar su propio pensamiento, su propia creencia, sus propios saberes. Entonces, yo simplemente estoy hablando mientras ustedes están elaborando en su imaginación la anécdota que nos van a contar. Una anécdota que los conmovió. Hola. Lo que dices es fundamental. ¿Sí? Si yo quiero sanar un territorio, hacer que en una comunidad haya un trámite de ciertos dolores, de las memorias individuales o las memorias colectivas, pues tengo que ser yo inicialmente quien me transforme, quien sane cosas, porque todo eso que le ha sucedido a otros también resuena en mí, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es precisamente entrar a resonar. Así que todo lo que, si yo quiero comprender qué es lo que tengo que transformar, primero tengo que entrar con la empatía. ¿Sí? La empatía es lo que me va a permitir, y la empatía es una habilidad que se desarrolla además. Es poder tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y entonces, eso es lo primero que te comienza a conmover. A veces uno en el trabajo se encuentra con que se pone muy sensible y todo comienza a generarle cosas, pero lo más importante, o sea, lo que más te puede poner sensible es cuando en el acto creativo, cuando se lleva a la escena o al hecho escénico algo, hay un disfrute. Hay un disfrute por parte de las personas con las que has estado haciendo la creación, y cuando se acercan y te dicen gracias. Eso es lo más valioso. Esa es tu paga real. ¿Sí? Porque ese gracias también te resuena a ti, al interior. Y es un gracias recíproco porque tú también te has logrado transformar. Eso es lo valioso. Sí, creo que además por espacios biográficos, creo que para mí lo que más me conmovió de estar trabajando con ellas durante estos años ha sido conocer el secreto. Sí, me lo contaron después de incluso iniciarme como monja y todo. Y luego de escucharlo, creo me conmovió porque me di cuenta que no de una forma directa, sino o tal vez directa, o de forma más bien indirecta, de alguna forma soy y somos responsables del por qué decidieron aislarse y del por qué dejaron de amamantar en el mundo las demás mujeres. Y al conocerlo, uno de los espacios más empáticos y más tristes y más nostálgicos de poder trabajar con distintas poblaciones es reconocer ese espacio de culpa, de que de alguna forma he sido parte de algo que ha causado dolor, que yo podría estar del otro lado, sea en la cárcel, sea en un espacio, y que por alguna razón no sucedió, pero hay prácticas y hay cosas que han llevado, y que salgo de ese espacio, salgo de la cárcel, de las monjas,
los pueblos originarios y saber que hay una huella que quedó y que pude haber evitado y que hay una implicación. Y al conocer este secreto hay una culpa tremenda que me conmovió y que además no sé qué hacer con eso. No es que el regreso al pasado va a salvar el futuro. Qué fuerte. Es que no sé. Entonces al caminar, después de salir de este espacio, lo único que me queda es esa sensación de culpa y de pregunta más bien. Y es el que pude haber hecho antes, que no hice y que ya la huella pasó. Pero no les voy a contar el secreto. Pues imagínense que trabajando en este proyecto de investigación, durante varios meses, casi un año, estuvimos frecuentando un grupo de monjas de un barrio del norte de Cali que habían sido perseguidas y torturadas por haber tratado de compartir el secreto, y algunas les habían cortado el seno. Y entonces a mí lo que más me conmovió de todo el trabajo con ellas fue la dignidad con la que querían seguir cantando y haciendo sus prácticas con tal de que ese conocimiento no muriera con ellas y que pudiera ser transmitido, y no obstante el dolor y el sufrimiento en carne propia, se vendaban como podían y lograban sanarse como podían, con tal de que ese conocimiento no muriera ahí y pudiera seguir siendo transmitido. Bueno, yo estuve en esa ocasión que está mencionando. Es terrible lo que estoy diciendo, basta. Por favor, seriedad. No, bueno, pero estuve en ese momento y claro, o sea, y también tiene que ver con esto que estaba diciendo Brian, ¿no? Porque de alguna manera pienso que con este proyecto nosotros somos culpables de que haya sucedido eso, porque hemos expuesto este conocimiento. Entonces, un momento súper conmovedor para mí fue que en esa manifestación, ¿por qué son descubiertas estas monjas? Porque la población, la gente que ya tenía el contacto con estas monjas, que había podido desarrollar este conocimiento, las defendía. Y pasaba algo como que eran, no sé cómo explicar, pero tenían como una especie de, no sé, si fuera, no sé, como las personas, no sé, muy validadas del barrio. Ustedes conocen, siempre hay alguna persona mayor en algún barrio, alguna población que recibe el respeto y cariño del resto de la gente, que aparentemente no se ve ese conocimiento, pero si uno está pasando más tiempo con estas personas, uno llega a entender. Y fue muy potente cuando llegó la policía y empezó a desmantelar el lugar de las monjas, buscándolas a ellas. Y lo más emocionante fue ver cómo la gente que vive alrededor de ellas las cubrió, las cuidó, las alimentó también. Y después de este momento que cuenta Nube, nosotros nos quedamos sin palabras, porque realmente sentimos que era responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros habíamos querido hacer un bien, pero se nos había ido de las manos en cuanto a la comunicación, porque esto que tú dices también, Ruth, ¿no? El signo que tiene que ser leído como tal, cuando generamos ese lenguaje, esa forma de hablar secreta que teníamos, en algún momento se filtró, despedimos al community manager, claro está, y bueno, tuvimos este problema. Pero es un gran aprendizaje, ¿no? Es como que la historia de nuestros pueblos siempre se repite y siempre va a pasar, siempre pasan estas cosas, pero el rescate que yo tengo para hacer, o sea, como lo que yo más valoro es esa comunidad unida en ese momento terrible, que deja todo lo que tiene para proteger a estas mujeres que tienen ese conocimiento y ponen el cuerpo, sus bienes y demás. Eso, básicamente. Entonces ahora vamos a hacer un stop y vamos a escribir en los papelitos.
Los que tienen los papelitos vacíos van a escribir una contingencia, algo que ocurrió, que quizás no estaba planificado, que no era previsto en esa comunidad, en ese desarrollo de ese proyecto. Algo ocurrió que desestabilizó el proyecto un momento, unos meses. ¿Qué pasó? Bueno, Brian, a ti te toca darnos la suerte, a ver cuál es la contingencia, qué fue eso que desestabilizó el proyecto. Contingencia, protesta de mujeres antitetistas. ¿Qué pasó cuando eso sucedió? ¿Qué pasó cuando se encontraron con esta protesta de mujeres antitetistas que querían cambiar la página de la Teta Universal, que quizás la hackearon? ¿Cómo enfrentaron esta situación? Es necesario que haya detractores, que haya antítesis, que haya en todo esto que es un gran drama universal, ¿cierto? Esto es como una gran obra de teatro, lo veo así, y pues siempre necesitamos del antagonista. Es necesario que eso ocurra, eso es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para poder tener otra mirada de esa realidad. O sea que allí hay que entrar también a invitar a esas mujeres y entender por qué desde su orilla se oponen a que estas tetas sean nutricias y a que ese secreto no se ventile. Tienen sus razones, tienen sus motivos. Por lo mismo hay que tratar de integrar esa postura. Y para ello hay que ir a comprenderla. Porque antes no nos habíamos dado cuenta, nosotros nos habíamos alineado con la razón de ser del movimiento y de la Teta Universal, y estábamos muy en sintonía, pero cuando salen voces disidentes, esas voces al mismo tiempo pueden tener la razón. Lo que pasa es que nos enseñaron que las cosas son o de una forma o de otra. Y en la realidad, en la complejidad, las cosas pueden ser de una forma y de otra. Entonces, cambiar nuestro enfoque nos permite que eso que estas mujeres están haciendo sea perfectamente válido. Y para ello, pues vamos a proponer una serie de actividades con ellas, precisamente para integrarlas. Porque ellas no son el enemigo. Ahí entonces es cuando convocamos no al gran pacto nacional, sino al gran lácteo nacional. Creo que uno de los problemas más grandes es justamente ignorar o callar las protestas, ¿no? Creo que el silenciar, el oponerse, el tratar de ocultar, el tratar de no visibilizar, creo que es una problemática. Creo que si surgen las protestas, como decían, es por una razón, y uno de los primeros puntos que hay que valorar es que podemos estar equivocados, ¿sí? Que no hay un solo camino, y que también equivocarnos es parte del proceso rizomático, caótico y del caos, y que en ese proceso es fundamental escuchar distintas partes y sentar, construir, eso sí, sin ejercer ningún tipo de violencia hacia ningún tipo de lado, pero sí escuchar el por qué protestan, el cómo protestan, porque una protesta no se reduce solo a una protesta, es el por qué, el cómo y el de dónde vienen, para escuchar y para poder generar este consejo y poder tomar acciones que puedan beneficiar y en lugar de destruir. Pero sí, para mí sería importante escuchar sus propuestas, ¿no? Desde lo estético, no solo desde el discurso. Hay colores, hay elementos simbólicos, surge por algo, no es gratuito y no tiene divisiones. Entonces, al hacerlo, creo que más bien termina enriqueciendo y termina siendo una de estas conclusiones sistemáticas del proceso en el que surgió esto, y no tener miedo a que eso pase. En el proceso, en esta etapa, nos equivocamos con esto, se pudo generar otras vías, otras líneas rizomáticas, otras
posibilidades porque se escuchó esta propuesta, que enriqueció este proceso y que más bien fue transformándolo desde el mismo lugar que es el mediar, más aquí sentado sobre un tema de amamantar, que de pronto el que menos tiene voz tal vez sería yo, pero sí el poder estar ahí y escuchar y entender y el poder traducir y el que estas personas entiendan más que yo, en el que estas dos, las que pueden y las que no pueden y las que protestan, puedan construir y tal vez ni siquiera hace falta que uno esté, pero sí poder luego sistematizar y construir las respuestas y construir el porqué y que parte de estos grupos y ni siquiera de nosotros como investigadores, sino más bien de poder entender de dónde viene, entender la molestia, visibilizarla, darle un lugar en entender que nos podemos equivocar y aceptarlo y luego empezar a reconstruir, ¿no? Y un camino que puede ser incierto, que puede llevar a otras protestas, que puede llevar a otros lugares, pero en un lugar donde todas las voces son escuchadas. Voy a hablar a nombre personal, no a nombre del colectivo, pero sí fue un golpe muy duro cuando recibimos la noticia que teníamos detractoras, pero a la vez nos hacía pensar en nuestra posición, o sea, a mí, por eso hablo en primera persona, me hizo pensar en mi rol como generadora de este proyecto, ¿no? O sea, que soy como productora, artista, no una mujer amamantadora. Entonces tuve como muchas contradicciones y me pregunté sobre nuestra tibieza, ¿no? O sea, nuestra tibieza frente a este problema tan grande. Y debo decir que, bueno, después de varias discusiones que tuvimos al respecto internamente, si nos ven aquí sentados a los cuatro con ustedes es porque realmente nos interesa este proyecto a profundidad y eso es lo que ha reforzado ver estas protestas en contra de la Teta Universal. Y bueno, se ha decidido también incorporarlas. Y yo en ese momento, en el momento en el que se decide incorporar a estas mujeres detractoras, que por cierto no es un camino fácil, siguen de alguna manera poniendo piedras en el camino y demás, yo misma me estoy convirtiendo en una mujer amamantadora. Entonces, siento que ahora mi rol ya no pertenece al estado de la producción ni del artístico, sino que, y bueno, claramente estoy rompiendo esa línea que teníamos, esa distancia, esa perspectiva. Es algo que hemos hablado internamente, pero yo quería traer esto a colación ahora, delante de todos ustedes, porque considero que este proyecto es fundamental, principalmente para mí, que he podido estar cerca de estas mujeres, ¿no? Y bueno, creo que puedo ser también un canal para el resto de las generaciones que vienen y de las demás mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos dar por concluido el juego de hoy. Vamos a tener algunas preguntas del público. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios, algo que les haya quedado sonando, resonando sobre lo que hemos escuchado, disonando aquí también, ¿sí? Como se planteó inicialmente, pues hay una cantidad de componentes políticos allí, ¿no? Y sociales en torno a estas mujeres. Y resulta que todos ustedes como artistas que estaban vinculados, algunos docentes, algunos a consejos comunitarios, algunos estaban haciendo una beca, creando una obra becados, ¿sí? En algún momento se sabe que están trabajando con esta población y reciben un comunicado. En ese comunicado les dicen que pues que muy valioso el trabajo que ustedes hacen con la comunidad, pero que como institución no comparten la vinculación de ustedes en estos procesos sociopolíticos. Así que si ustedes quieren seguir haciendo parte de esto otro, que también es parte fundamental en sus vidas, pues no pueden seguir en el proyecto de la Gran Teta.
la Teta Universal. Pues infiero porque terminaron el proyecto que tuvieron que tomar una decisión radical, no había posibilidad para cierta tibieza. Me gustaría que nos contaran cómo fue ese proceso de tomar esa decisión, de decir yo creo en esto y lo voy a hacer así me cueste mi estabilidad, me cueste mi proyecto, mi megaproducción, mi no publicación. Le dijeron a Laura que no le iban a publicar los textos que tenía por ser parte de la Teta. A Nube no la dejaron estrenar en el Teatro Julio Mario. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero pues ustedes tomaron decisiones. Me gustaría que así muy rápidamente nos contaran cómo fue enfrentar ese momento crucial, ¿no? Ese momento de quiebre. Esa institución que a mí me contrató, ¿sí?, tiene que entender que todo hecho creativo y que el arte mismo es un hecho político, es un acto político. Y que cuando yo tengo una incidencia sobre una realidad, esos sujetos se reconocen como sujetos políticos, como sujetos de derecho. Y yo mismo, cuando tengo a cuestas una labor como esa, pues estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? Esa institución esté o no alineada con lo que yo vengo haciendo y lo que vengo logrando, pues yo en realidad simplemente me defendería jurídicamente porque estoy haciendo lo que me corresponde y no puedo, o sea, no es posible que yo haga algo que no tenga un trasfondo político, como lo acabo de mencionar. Entonces estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer y que me lo digan de otra forma, ¿sí? Que le estoy pisando los callos a alguien más, seguramente, que alguien por fuera de la institución o los mecenas de esta institución están en desacuerdo porque se le están pisando los callos, esa es otra cosa. Pero desde el punto de vista legal me ampara la ley porque estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. Y es que esos sujetos se reconozcan como sujetos políticos que están ejerciendo los derechos. Estoy haciendo mi labor. Sí, qué buena pregunta y tan buena persona que se ve usted ahí. Está muy bien, está muy bien. Tan bonita que se ve. Sí, yo tengo dos realidades. Una realidad que es realidad dentro de esta ficción. Una es mi país, en donde yo tengo un contrato y creo que los conflictos políticos son distintos a este contexto, aunque esté en Cali. Este contrato dice lo que yo hago y lo que no se me puede prohibir, y al ser firmado y saber que yo antes con mi persona que me contrata, yo trabajo en esto, le funciona, no, listo, pero si me sale después igual me podría defender. En la segunda ficción, como para tomar más bien este acontecimiento y no decir me defendí contratando a Laura, que ya arruinaste toda la ficción. En este segundo contexto hay dos cosas. Creo que hay más premios, hay más becas, hay más publicaciones, pero hay pequeños espacios donde uno puede dormir éticamente tranquilo. Hay muy pocos. Y creo, desde las prácticas budistas que intento hacer, aunque soy carnívoro, creo en el karma de poder hacer algo positivo, morir éticamente con eso, y que en algún momento de otro lugar, mira, no te vamos a publicar, Laura, pero este otro espacio, mira, salió esta publicación. Y a veces suena muy utópico, es mejor el silencio y un pedazo de pan, pero saber que uno quedó estable, quedó ético y que el proyecto salió, surgió, y que tenés que mañana lavar platos o lo que sea, pero quedaste con eso. Porque al final, cuando estamos viejitos y todos los plebes van a sostener las puertas, pero vas a poder dormir bien con eso. El proyecto de la Teta Universal, siendo un proyecto de transmedia, empezó a coger unas dimensiones globales inimaginadas, porque además se trataba del alimento básico de los primeros 3 meses de vida de la humanidad. Y esto se volvió
el estallido social de la leche materna, de la teta universal. Y empezó a volverse un tan y una cosa que todos los barrios empezaron a bajar de sus casas y de sus organizaciones, y empezaron, porque como bien había explicado Laura también antes, eso obedecía a todo un sistema, una estructura social, patriarcal, capitalista, donde se estaba hablando de impedir que un conocimiento que pertenece a la humanidad como tal se bloqueara para satisfacer los intereses de Nestlé. Finalmente, estamos hablando siempre de eso. Entonces, por ende, el pueblo salió a la calle. El pueblo salió a la calle, porque ya no se trata de Nube, de Laura, ni de los compañeros aquí presentes, se trata de la leche materna. Y ahí ni siquiera las antitetistas pudieron bloquear este estallido, esta primavera de la teta universal. Y el lácteo nacional que se generó con las antitetistas. En un momento dado, sectores antitetistas se unieron a la manifestación y realmente ya no importaba si no era Julio Mario, si la publicación no salía, si eso pasó a un segundo plano, porque ya la cuestión se volvió de otro nivel. Sí, es así como están diciendo ellos. Pero sí, o sea, yo un poco adelanté en la pregunta anterior, bueno, en la última situación que tuvimos, pero sí, a mí me han desvinculado de la institución, no me van a publicar nada. Pero bueno, yo lo cierto es que siento que estoy haciendo lo correcto y que esto va mucho más allá de cualquier cosa. Es más, en un momento nos criticaron porque teníamos varones en el equipo. Pero nosotros los defendimos a capa y espada porque pensamos que, o sea, sin una cosa no existe la otra, entonces... Claro, como, sí, exacto, también pensamos en los hongos y las ramificaciones y cómo se pueden, bueno. En todo caso pensamos también que la sociedad, yo creo que tal vez no entendió a cabalidad nuestro objetivo. Entonces, por eso también es que sufrimos este tipo de amenazas y demás, y detractores. Y sí, yo, claro, para los ojos de la institución yo no cumplí el objetivo porque terminé siendo mujer amamantadora. Entonces, claramente no soy ni artista, ni investigadora, ni nada, ni productora. Yo lo entiendo, pero para mí esto es una forma de vida. Más bien, gracias por tu pregunta. Ahora también, un segundito, pasa que, ¿verdad?, en un tercer plano, un tercer universo, sí nos han recortado, estoy seguro que presupuestos a todos, hemos quedado adentro de la montaña, hemos visto cómo sacar dinero de nuestros presupuestos para poder terminar los proyectos, movernos de algún lugar a otro con lo que tenemos, bajar montaña en 2 horas, y es parte de justamente eso, de que hay un compromiso y no es para un aplauso, no es para algo, es para poder estar ahí, y es parte de poner el piel, las vísceras, la carne ahí en estos tipos de proyectos, los pechos, aunque te cueste todo. También quería como preguntar, digamos que en todo este universo sobre las antitetistas, es el hecho de que también hubo muchas víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esas víctimas? Porque se hizo el proyecto, se logró, obviamente los callaron, pero ¿qué vamos a hacer con todas esas mujeres que le quitaron un seno? O sea, de eso no hemos hablado de que los han callado, pero son mujeres que sufrieron violencia, y es aparte de violencia física, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo trabajarían con ello? Sabiendo que están callados, digamos que ya no tienen dinero, porque pues lastimosamente están paila, y sin querer lo que voy a decir es como que, bueno, todo el proyecto se hizo, pero las puso en riesgo. ¿Qué van a hacer con eso? Es que yo creo que, o sea, finalmente... bueno, sí, Laura dijo que en un momento dado la visibilidad que el proyecto Transmedia de la Teta Universal le dio al problema en cuestión, las visibilizó, pero en todo caso, digamos, esto fue solo un factor, porque era evidente que
que aquella monja con tetas y en capacidad de amamantar era una amenaza para el sistema. Entonces, igual, más allá de nosotros, las estaban persiguiendo, las estaban torturando, les estaban cortando los senos. Pues en el 2028, digamos, estamos en el 2030, en el 2028 pasó que, bueno, la teta universal se hizo. El proyecto Transmedia creció, los alveares en la Transmedia crecieron, se llenaron de contenido, de información, de mil maneras, todo el mundo generaba contenido que alimentaba ese gran alvear de la teta universal. Y con el tiempo se creó en la ONU un departamento para resarcir a las víctimas, para hacerles procesos de rehabilitación psicosocial, se les dio a las calles el nombre de algunas monjas sin tetas y o sea, estamos implementando, bueno, viendo los primeros resultados de un protocolo que hemos habilitado de tratamiento para estas víctimas, porque es un tema súper complejo y es verdad que ha sido súper más complejo todavía tener que enfrentar una situación así. Y es verdad y coincidimos en que esta es una reparación que va a tomar mucho tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Sí, yo creo que no tengo una respuesta a esa pregunta, muy honestamente, porque no sé qué acción o qué reparación se puede hacer ante un dolor, ante la historia, ante la memoria. Y creo que necesitaría mucho tiempo, mucho análisis y mucha sensibilidad y mucho conversar con las personas para no hacer cualquier cosa o apagar el incendio o tirarte una respuesta que parezca elocuente y que parezca que está salvando, pero más bien la pregunta queda abierta y queda muy profunda sobre qué realmente se puede hacer, si hay personas que realmente no se puede, qué queremos hacer, curar esa herida, cerrar esa herida, borrar esa herida, maquillar esa herida, borrarla, quitarla de la historia, hacer que no pasó cuando ocurrió. Entonces no tengo una respuesta para vos ante esa pregunta, pero me la llevaré y la pensaré mucho y te agradezco muchísimo. Todos los actos de reparación no pueden dejar de desconocer el dolor, ¿cierto? Se han dado situaciones que todo acto de reparación, sea simbólico, sea económico, pretenden resarcir el cuidado que debemos tener, ¿sí?, como sociedad y como Estado, de las personas y de sus derechos. Pero lo primero que tenemos que emprender es un trabajo para que ellas se autoperciban de otra manera. Si las dejamos en la categoría de víctimas, las estamos desempoderando. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a transitar hacia una autopercepción de sobrevivientes de un momento muy difícil y doloroso para toda la humanidad, en donde ellas hoy por hoy aspiramos, pero ya se están viendo cosas y de hecho muchas de ellas en esa autopercepción como sobrevivientes han tomado vías distintas a las que nosotros esperábamos, pero acogemos esas vías. Por ejemplo, algunas siguen siendo parte del proceso de la teta universal, pero otras hoy son antitetistas, ¿sí? Vivieron ese hecho victimizante, tuvieron otras comprensiones de todo este fenómeno, pero hoy por hoy se reconocen como antitetistas, pero están empoderadas, no son víctimas, son sobrevivientes de unos hechos lamentables que no debieron haber sucedido. Bueno, muchas gracias a los maestros y a los investigadores hipotéticos. Mi pregunta es ¿por qué los ejercicios, por qué la realidad evidentemente supera la ficción? Es decir, ¿por qué en este trabajo ficcional que busca de alguna manera reescribir, rediseñar,
reenrutar ciertos derroteros porque estamos tan anclados a esos lenguajes y los cánones de la realidad, que claro, son muy nobles algunos, otros sumamente mezquinos. ¿Será que eso también está influyendo no solo en este proyecto hipotético, sino en el ejercicio de creación en general? Bueno, de eso de alguna manera estábamos hablando en el taller esta mañana, y es que cuando las artes transitan hacia la academia, se vician de lo que hay en la academia y se reducen. Están tratando de reducirlas y tratan de mantener hacer una contención a lo que es el hecho creativo. Siempre la realidad será compleja, y el teatro siempre ha sido de naturaleza compleja. El problema es cuando en la academia y en la enseñanza y en el aprendizaje somos reduccionistas, o sea, nos matriculamos en el campo de lo disciplinar y dejamos de considerar que el hecho creativo es un ejercicio complejo realmente. Y entonces creemos que enseñar esos cánones, ¿sí?, lo que debe ser la escritura y que cumpla con lo dramático, eso ya estamos cumpliendo, ¿sí? Y realmente desde las aulas tenemos un montón de restricciones y no estamos cumpliendo realmente. Hoy nos hacíamos preguntas sobre eso, porque la realidad, cuando ellos salen y se enfrentan en su ejercicio profesional, tiene unos retos que ellos no se imaginaron que estaban allí. Entonces, y nadie les dijo que se iban a enfrentar con eso, o simplemente se los advirtieron, pero los estamos lanzando muchas veces a unas realidades sin los elementos para poder leer esas realidades, y sin los elementos necesarios, incluso no solo como profesionales, sino como personas. Porque en el sistema educativo nos olvidamos de cosas, voy a ir más a la base, ¿sí?, que tienen que ver con la formación humana, ¿sí?, con lo emocional, con lo interior, y nos estamos concentrando demasiado en las formas, en los cánones, en calificar y descalificar. Y les damos elementos. En la realidad los van a tener que recoger, armar y enfrentarse, y allí se van a dar las comprensiones y seguramente se van a hacer las preguntas pertinentes, porque nosotros les hemos dado certezas, y la educación no debería estar para dar las certezas, sino en hacer las preguntas, que se abren con muchas preguntas. Ese sería lo ideal, para que se las respondan allá, enfrentándose a la realidad. Yo creo que finalmente, por un lado se trata el tema y todos los temas que se afrontan, estamos hablando de seres humanos. Y había un escritor italiano, Andrea Camilleri, que alguna vez conocimos, y él nos contaba la anécdota, nos decía que él fue director de la RAI, la radio y televisión italiana, y que una vez le dijeron, y también escribía para teatro, y le dijeron, pero maestro, y este teatro así siempre como tan repetitivo, siempre como que vuelve a contar las mismas cosas, ¿no? Y entonces él respondió, y bueno, y hacer el amor no es siempre lo mismo. No siempre estamos hablando como de los mismos temas en cuanto a que somos seres humanos y que de eso se trata siempre, ¿no? Yo creo que aquí también hay un tema, y es que se requeriría una segunda jornada para responder tu pregunta, porque estamos hablando es de la situación que genera el proyecto, y si uno va a estudiar la historia de la humanidad es cíclica y vuelve y se repite. Y vuelve y se repite, y vienen los fachos y se van los fachos, y viene la revolución y se va la revolución, y es siempre como esos ciclos que es como el péndulo, ¿no? Como una cosa pendular que más o menos tiene unos cánones que de alguna manera vuelven siempre los intereses de uno que priman sobre los intereses de otro. Entonces aquí no estamos hablando en sí del proyecto
no hablamos realmente del proyecto que se creó, hablamos de la situación, contexto en el cual se creó el proyecto. Bueno, yo creo, o sea, es súper buena la pregunta que haces, pero sin embargo no creo que sea, digamos, el por qué sucede lo que sucede con las formas de hacer arte. Puede ser una razón más, pero también, a ver, no sé si he entendido bien la pregunta aparte, pero creo que si la realidad aparentemente es más fuerte que la ficción es porque también cada uno trae lo que tiene en este momento, ¿no? Entonces, inevitablemente vamos a buscar situaciones similares a las que hemos vivido, como, no sé, el contexto que estaba trayendo Nube, sobre todo ahora. Bueno, lo mismo cada uno, o sea, cada uno tiene su terreno de trabajo y va a traer lo que tiene. Entonces, creo que esta charla ficcional responde a eso también. Y creo que también todos nosotros, o sea, sí es verdad que hay como cánones que se repiten y tal, creo que es parte del trabajo, creo que es parte del trabajo también romperlos, pero es algo que tiene que ir pasando, ¿no? O sea, no es que decidimos ahora romper y se rompe, ¿no? Es como que cada uno tiene un proceso diferente también para llegar, no sé si a esa ficción ideal o esa realidad ideal, entonces es algo que va a ir decantando. Entonces, no sé, a mí más bien me parece una posibilidad lo que estamos experimentando ahora. Y lo veía así, o sea, y creo que problemas para determinar por qué no funciona de esta manera, por qué no funciona el teatro como quisiéramos o por qué se reduce a esto, no es solamente esta charla o esta invocación a la improvisación. Así que bueno, eso. Coincido mucho con Laura en la parte de que hay una biografía, hay un campo transitado en donde estas preguntas que además no sabíamos cómo era el juego, la ficción, donde el maestro la bajó buenísimo en el aire para empezar, nos lleva a poder intentar responderlas o hacer el esfuerzo de responderlas desde lo que hemos transitado visceralmente a nivel de biografía, a nivel de, sí, de esos trabajos que hemos hecho. Y en una segunda parte, no sé si está ligado tanto a la pregunta, pero me surge, tu pregunta me la detona. Hay una de las problemáticas en mi país como extranjero de que a veces el arte queda englobado dentro del mismo, ¿no? A lo que se percibe como arte. Las universidades construyen sus obras dentro de estos espacios, entonces se vuelve una burbuja compleja para poder generar cosas y también queda desvinculada un poco de la realidad. Y una de las preguntas que me he hecho y que no sé si se han respondido hasta el día de hoy es cómo bajar eso de verdad resonar con lo que ocurre, tratar de construir algo con lo que está sucediendo. Y por ejemplo en el proyecto que tuve en la cárcel era bajar todas las herramientas que podía construir, que podía generar con la dramaturgia para que fueran ellos los que construyeran la obra, que fuera escrita y dirigida y actuada para ellos mismos en una presentación en la misma cárcel, que no es para un público, no es para un espectador, sino para las personas que están ahí, que entendían el lenguaje, que podían. Entonces las herramientas del arte me ayudaron a construir este mecanismo que podían comunicarse y que estaban las personas de máxima seguridad y estaban los ministros, presidentes, y la mitad entendía y se reía y se conmocionaba y la otra mitad no. Entonces, para mí la realidad es muy dura, es entender que de pronto las artes no van a resonar con una fuerza tan grande dentro de sus burbujas y que finalmente cuando termina el proyecto sé que de los estudiantes que tuve 3, 4 van a salir y van a intentar construir otros espacios y al mes me llaman y más bien otros pasaron a máxima seguridad a pesar de que habían trabajado ahí. Entonces la realidad para mí es un punto a tierra, es un punto de gravedad en el cual me tengo que sostener para intentar construir esta ficción y aprender incluso de ellos, de cómo pueden generar otros espacios para yo llevármelos, porque creo que para mí eso es fundamental, como ir abriendo mi caja de herramientas y decir qué interesante, qué potente, qué esto, y llevarlo para aplicarlo allá. Y lo he dicho muchas veces, todo bien los premios, todo bien las residencias, todo eso, pero hay otros lugares que es esa realidad, que es esa crueldad, que es eso que tenemos que procesar. Bueno, a mí me surge una pregunta y es,
en su calidad de teatrista en este lapso de tiempo que estamos hoy considerando, más o menos hasta 2030, perdón, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera sincerarse con nosotros y contarnos sobre si en esa búsqueda de la teta universal hubo una crisis de fe. O sea, si, por ejemplo, usted en algún momento tuvo dudas si con las herramientas que tenemos dentro del teatro y las teatralidades podríamos transformar la realidad. Sí, y tiene que ver con preguntas anteriores. Y es que si estoy haciendo, me embarqué en el hecho creativo con un conglomerado humano que no está dentro de, ni tiene formación artística, ni pretendo formarlos como artistas, sino que pretendo es que se expresen y que esa expresión sirva para que ellos construyan una identidad, ellos y ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué estoy entendiendo en este proceso? Que yo tengo que abordar un hecho creativo por fuera de los cánones, ¿cierto? Para no estarme preguntando si esto que está emergiendo de ellos y de su proceso y cómo lo quieren contar, ¿es teatro o no es teatro? ¿Sí? ¿Para qué me voy a hacer esa pregunta? Si lo que es algo auténtico, y eso es lo más importante. Entonces, deja de obedecer a lo que yo desde mi ego quiero ver, ¿cierto? Y por mi formación, entonces estoy esperando que cumpla con unos cánones, y no es necesario, porque cada grupo humano tendrá unas formas de expresarse, tendrá unas maneras de decir lo que quieren decir. Se han encontrado, han elaborado unos dispositivos escénicos seguramente, o que funcionan de manera similar, pero no necesariamente son teatro, ni cumplen ni siquiera con lo dramático a veces son liminales, están entre lo performativo seguramente, y tendrán algunos elementos de teatralidad no muy bien definidos, pero eso es auténtico y eso es lo más valioso. No necesito llegar al 2030 para las crisis. He intentado muchas veces dejar el teatro y siempre regreso y siempre sucede algo. Y en específico en este proyecto creo que la duda es un motor. Creo que la duda es porque entrar en este proyecto sin saber, sin conocer, y desde la voz que ya ha quedado como remarcada masculina, el no saber, el no saber por dónde, el no saber si estamos haciéndolo bien, el no saber las posibilidades de tener un plan, una propuesta, unas posibilidades de ayuda, pero para eso también está el apoyo de la transdisciplina, ¿sí? El contar con otras y otros profesionales a los cuales uno apoyarse y que te digan, mira, la estás cagando, ¿no? De este lado, o estos términos, o estos conceptos, o este trabajo, la estás cagando. Y uno tener la humildad para aprender, es decir, claro, es que esto es distinto, y más bien aprender, no solo entre nosotros, que aprender entre nosotros, nosotras, sino también de estos otros disciplinas, de estos otros saberes judiciales, legislativos, de estos otros lugares, nutrirse. Y también aprender a decirles, no, ustedes también la están cagando porque esto estéticamente es un poco por acá. Y lograr mediar o resolver las posibilidades desde un punto común que puede ser desconocido para todos los que estamos y todos los que estamos ahí. Pero es un punto suave al cual llegamos y decimos que es lo que habla Poco Morán con su trabajo de transdisciplina. Un vacío, un lugar gris, un espacio liminal, ¿no? Una frontera ahí que no sabemos ni siquiera cómo se va a ver, además siempre hay una necesidad de que salga bien, de que se vea maravilloso, ¿no? Pero ese espacio en el que te dicen, no, el protocolo sería este, ok,
puede modificarse el protocolo hacia esto un poquito, sí, ok, hasta llegar ahí. Que al final lo que importa es eso, no son los egos, no es el trabajo, no es quién dirigió, quién hizo esto, es eso, este proceso y estos seres humanos que están luchando o están escuchando o hablando sobre el amamantar o no. Y entonces en función de eso, que no es ni esto, ni esto, ni esto, hay un aprendizaje y en la duda la que está ahí como una semilla. En lo biográfico, realmente la experiencia me ha llevado a entender que el arte transforma a los individuos y que el arte me ha transformado a mí. Y hacer teatro con poblaciones vulnerables me ha enseñado que si esto que hacemos puede ayudar de alguna manera a una persona, es más que suficiente. Y que me ayuda a mí, digamos, también, ¿no? Es retroactivo. O sea, va en las dos direcciones. En este proyecto en particular pasó que el encuentro con las antitetistas me dio a mí la posibilidad de entender esa otra cara de la moneda y de conocer esa realidad tan válida y tan real de las mujeres que decían: no somos vacas lecheras y no queremos serlo y no tenemos por qué serlo, y si no lo queremos ser no hay ningún sistema que nos obligue ni a reproducirnos ni a amamantar. Y entenderlas y conocerlas y trabajar también con ellas fue súper importante y me transformó y transformó el contexto en el que estábamos y la dirección hacia la que estábamos llevando el proyecto. Eso fue súper importante porque fue contar la historia no solo desde una versión, desde una perspectiva, sino con más perspectivas, con más voces. Yo creo que soy la persona menos indicada para responder esto porque yo me he transformado, ¿no? Entonces no sé si esto es teatralidad o no sé si esto es realidad o ficción. Entonces, no sé, yo siempre he pensado que el arte no tiene que tener un fin teleológico, no es que busca transformar algo, pero lo cierto es que me ha pasado a mí. Entonces no sé cómo poner esto, ¿no? Como en palabras, es difícil. No, bueno, es que me viene a la cabeza, hablando un poco más de teatro, la escena de Hamlet en la que él hace un pequeño teatrito para que los reyes se den cuenta de lo que está pasando y lo que él está pensando, pero realmente no tiene mucha más trascendencia que esa. Entonces, por un lado pienso eso del arte, pero por otro lado siento que esto sí me ha transformado a mí. Entonces, de alguna manera pienso que lo mejor que nos ha podido pasar ha sido no acercarnos a este proyecto pensando que íbamos a transformar el mundo. Nos hemos transformado nosotros en mayor o menor medida y es lo que somos y es donde estamos hoy frente a ustedes. Bueno, creo que con esta última intervención de Laura y esta última pregunta de Lucía damos por terminada esta charla ficcional. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos jugar, por decir sí. Muchas gracias a ustedes también por participar, por también seguir el juego. Lucía, gracias